Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Stanga y a continuación, en el siguiente video, vamos a estar comparando un poco los cambios que se han venido haciendo para el modelo de la base de datos durante todo el semestre. Recordemos que este modelo es un modelo de base de datos que viene de la materia de ingeniería de software y está enfocado para un software referente al servicio comunitario de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado. En esta ocasión hemos tomado 3 tablas con las que hemos venido trabajando, relacionando una con otras para generar así la integridad del modelo de la base de datos y lograr finalmente un modelo derivado que es el que tenemos actualmente. Recordemos que inicialmente nos requerían ciertas condiciones para este modelo independientemente de las tablas que hubiésemos escogido. Una de ellas era considerar que el estudiante podía pertenecer a más de una carrera, es decir, que pudo haber estado en una antes, luego estar en otra, y esto generaba a su vez que el estudiante perteneciera a distintos proyectos del servicio comunitario. Para esto, para lograrlo, nos dicen que para tener un modelo derivado, la tabla del proyecto debe contener cierto tipo de condiciones que permitan generar una integridad y no existan a transcurso del uso de la base de datos cambios inesperados, es decir, errores que generen conflictos. En este sentido, se sugirió añadirle a las tablas ciertas condiciones que permitieran saber si el estudiante estaba en curso o no del proyecto y si el proyecto tenía un estado de ejecución, estaba suspendido, estaba cancelado o estaba en inicio. Asimismo, se debió considerar que cada estudiante puede estar registrado a más de un proyecto, como lo había mencionado anteriormente, independientemente de la carrera en que estuviese. Y para esto es necesario que el modelo registrara en qué carrera está el estudiante. Y es allí cuando se comienzan a implementarse las modificaciones. Inicialmente, como se muestra a continuación, el modelo de la base de datos estaba relacionado, digamos que de manera muy directa, para que no existiera este tipo de errores de que se faltara la integridad del modelo de la base de datos. Se sugiere incorporar ciertas condiciones mediante tablas intermediarias que pudiesen conectar las claves primarias de unas con las claves foráneas de otras, o sea, pasar de clave primaria a clave foránea y así tener la conexión entre una tabla y otra y poder relacionarlas. Para esto es necesario colocar, digamos que tablas primas, que serían tablas intermediarias que permiten relacionar una tabla con otra. Entonces, en este sentido, la tabla estudiante, pudiésemos decir de manera general, que cumple con los campos actualmente para registrar al estudiante n veces según cursa el servicio comunitario, dependiendo de la carrera, más no del proyecto ni el estado de ejecución del proyecto. Asimismo, un estudiante, se estaría cumpliendo una de las condiciones iniciales, un estudiante puede abandonar un proyecto y este mismo proyecto puede continuar y culminar los otros estudiantes, independientemente del estudiante. Es por esto que vamos a ver cómo dentro de la tabla carrera se lograron hacer estas modificaciones que permiten respetar este tipo de integridad. Con respecto a la tabla, a continuación se muestra en la diapositiva cómo teníamos implementado inicialmente el diseño para la tabla carrera y cómo se colocó una tabla intermediaria que permite respetar esta integridad y no tener este tipo de conflicto. Entonces, la tabla carrera primeramente se ve directamente relacionada, ya modificada con los cambios solicitados. Se ve que tiene un código. Ese fue otro de los cambios que se sugirieron. Los IDs que teníamos inicialmente los colocamos como códigos. El único que se dejó como la manera inicial fue en la tabla estudiante, que se dejó un campo único, que era la cédula del estudiante, pero para las otras tablas, que es decanato y carrera, se colocaron códigos que pudiesen identificar la tabla y a su vez funcionar como claves primarias, primary key. Entonces, para vincular, relacionar la carrera, la tabla carrera con el estudiante, se creó la tabla intermediaria estudiante piso carrera, donde tenemos como claves primarias a las claves primarias de las otras tablas y de esta manera poder relacionar la tabla mediante claves foráneas, como se muestra a continuación, y se respeta la condición y así se pudiese saber en cada registro
en qué fecha inicia el estudiante la carrera y en qué fecha culmina el estudiante la carrera mediante esos campos. Con respecto a la tabla de decanato, pues se dejó implementada igual como se había planteado inicialmente con el código del decanato, la cual es una primary keys que permite identificar la tabla de decanato y los registros de ella, y para identificarla también un campo del nombre del decanato y a su vez un borrado lógico que pertenece a todas las tablas. En conclusión, pudiésemos decir, con este análisis comparativo de las modificaciones de la tabla carrera y tabla de decanato respectivamente, que todo se generó para poder generar y aumentar una integridad dentro del modelo derivado de la base de datos. Son condiciones necesarias que permiten mantener el registro de las actividades que involucra al estudiante cuando se registra por carrera, aunque sea el mismo estudiante, y este puede pertenecer a distintos proyectos de servicio comunitario. Por lo tanto, cada estudiante pudiese estar asociado a más de un proyecto dentro de la base de datos. Buenos días, mi nombre es Samuel Gatti y yo les voy a continuar hablando un poco sobre lo que le hablaba mi compañera Stephanie de este modelo de base de datos derivado versus el inicial de la base de datos de lo que fue la realidad comunitaria del proyecto de ingeniería del software. Eh, Como se puede observar, aquí tenemos la base de datos original y la base de datos derivada que nosotros partimos, o sea, la construimos a partir de tres tablas originales que seleccionamos en unas actividades atrás, las cuales fueron decanato, carrera y estudiante. Entonces, bueno, ya mi compañera habla un poco sobre por qué se hacía, por qué se trata de mantener libre la integridad y crear las relaciones necesarias para que funcionaran. Como podemos ver, ella habla un poco sobre la tabla de decanato, sobre la tabla carrera, y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la tabla estudiante, cómo se modificó la tabla estudiante. Bueno, podemos ver que primeramente en la base de datos original, la tabla estudiante mantiene una relación directa con carrera, con usuario y con proyectos únicamente. También podemos ver que la relación está un poco mal. Bueno, la de carrera estudiante sí está bien, pero por ejemplo la de estudiantes proyecto estaba mal planteada, ya que se decía, está bien que muchos estudiantes pueden tener un proyecto, pero que solo un proyecto está asociado a un estudiante, y esto puede ser, pero no está bien porque un proyecto, o sea, un estudiante puede estar ejecutando un proyecto, solo un proyecto, pero puede dejar de ejecutarlo y ejecutar otro. Entonces, en ese momento no se estaba respetando esa condición. Entonces eso hubo que modificarlo. De igual forma se puede ver, ¿no?, esta relación con usuario no fue tomada en cuenta, ya que no hacía falta para el propósito de la base de datos derivada, así que prácticamente se eliminó, igual que la parte de docente, no hubo que tomarla en cuenta. Más las de proyectos, y vamos a decir, es la que más está asociada a otras tablas. Entonces, bueno, aquí podemos ver las primeras diferencias, si se observa, que la tabla estudiante, al tener una relación de mucho a mucho, tanto con proyecto como con carrera, se hace lo que son estas tablas asociativas. Es decir, ya estudiante no está asociado con la tabla carrera, sino con esta tabla asociativa que se crea, que es estudiante carrera, la cual tiene unos atributos propios. Es decir, tiene por ejemplo la clave principal, se crea con la clave principal de la tabla estudiante y la clave principal de la tabla carrera. Como se puede ver, es la cédula, el código, recordando que en esta parte estaba el ID, y esto fue eliminado por otros atributos que fueran como clave primaria. Fueron eliminados todos los IDs que tenía, si se pueden observar. Y bueno, y mantiene atributos propios de la tabla, como son la fecha de iniciación del estado de la carrera, la finalización y el borrado, que va a ser vamos a decir, un atributo, un campo presente en todas las tablas. Entonces, en la tabla estudiante quedan solo los datos pertinentes del estudiante. Y en el estudiante proyecto, de igual forma, aquí está la tabla proyecto, se colocan todos los datos que tienen relación al estudiante para poder luego realizar las siguientes asociaciones. Se puede ver que están como clave primaria la cédula del estudiante, el código del proyecto, como se puede ver es la clave principal de la tabla proyecto, y está aquí un código de condición de estudiante que también es importante, que viene como clave foránea, que es una tabla que viene a complementar de cierta forma, porque la condición del estudiante es lo que hablaba un poco sobre si el estudiante estaba activo o inactivo.
porque también dependerá de eso el poder tener unos datos reales sobre cómo está la ejecución del proyecto. Entonces podemos ver los datos propios de la tabla, como la fecha de, del estado del proyecto, la fecha de cancelación en tal caso de que sea cancelado, también tiene que estar registrado si fue finalizado. Y bueno, el correo, y aquí hay un código de carrera. Esto porque se coloca también como clave primaria, porque aquí se puede, o sea, esta relación marca con esta tabla relacional estudiante-carrera, que se pueda registrar cada proyecto con cada carrera. Es decir, si no existiera esto, no se tuviera registro de qué proyecto está asociado a qué carrera. Es más, y no es ni siquiera qué proyecto está asociado a qué carrera, qué estudiante de qué carrera está en tal proyecto. Entonces, de algo parecido ocurre con las actividades. Si podemos ver, hay también una tabla relacional entre estudiante, proyecto y actividades. ¿Por qué? Porque la actividad necesita identificarse de forma única para registrar un proyecto. Es decir, puede existir una actividad, ejemplo, limpiar la universidad. Esa actividad puede ser llevada en varios proyectos o en distintos proyectos por diferentes estudiantes. Entonces, ¿cómo se sabe de forma única, un registro único de que se está llevando a cabo por tal persona, o sea, tal estudiante en tal proyecto? Con esta tabla asociativa creada, la cual es estudiante, proyecto, actividad, que va a tener como clave primaria la misma de estudiante, proyecto, y de igual forma la de actividad, que es el código de la actividad. Y así, si aunque dos personas realizan la misma actividad, no lo están haciendo en el mismo proyecto y no son los mismos estudiantes que lo están realizando. Es más, pudieran incluso ser los mismos estudiantes pero no en el mismo proyecto. Entonces, bueno, y aquí vemos otra tabla que fue creada vamos a decir, también para darle integridad un poco a la tabla proyecto, el cual es el estado de ejecución, lo que decía. O sea, puede ser que el proyecto esté ahí, pero, pero el estado cambia. Entonces, bueno, aquí lo vamos a ver más claramente. Vamos a poner esto. Por ejemplo, aquí están las tablas asociativas creadas, como ya lo mencionaba. Estas son las que surgen de las relaciones mucho a mucho. Uno son estudiante de carrera, aquí se puede ver un poco más, no sé, un poco borroso, pero se puede ver un poco mejor los campos que tiene. El estudiante proyecto y el estudiante proyecto actividad, que pareciera como que una triple relación, pero no, es una doble relación, simplemente que la fue tomada de una tabla asociativa, entonces bueno, se ve un poco largo. Y estas son las tablas adicionales que, como digo, fueron creadas para darle integridad y sentido un poco a las tablas que ya estaban creadas y que hacían falta. Porque si no se tomaban en cuenta estos datos, o sea, como estaba en la base de datos original, había mucha incongruencia y es más, o sea, no funcionaba, no era funcional. Entonces, por ejemplo, está la parte de la condición de estudiante, o sea, se dice si un estudiante está activo o no. Está el estado de la ejecución del proyecto y está lo que es la actividad, como decir, fue una tabla aparte, o sea, lo que fue la tabla proyecto y actividad, vamos a decir que fueron tablas adicionales a las primeras tres que nos planteamos, pero eran necesarias para poderle dar la funcionalidad a la tabla estudiante que era la deseada. Y bueno, eso fue más que todo lo que hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias por su atención.